Bueno, ¿cómo les va? Este video es una grabación para más o menos retomar algunas discusiones y algunos temas de los que estuvimos discutiendo ayer en el chat que hicimos, ¿no? Bueno, hoy es, como ven acá, hoy es miércoles y estoy grabando el chat. Como ven, acá lo que estoy haciendo, estoy en la página de la PEDCO, ¿bien? Y como ustedes pueden ver en la revisión de la unidad 1, que era el nombre del chat que le hemos puesto, hay una forma de entrar al chat. Esto lo pueden hacer todos aquellos que no hayan podido entrar. Bueno, la primera parte la dedicamos básicamente a un poco intercambiar ideas de cómo estábamos en esta situación. Bueno, un poco ponernos, qué sé yo, tratar de sociabilizar de cierta manera. Me parece a mí que es importante que podamos también conocernos y expresar cómo nos sentimos frente a esta situación tan particular, ¿no?, que estamos transitando. Y además, como todos saben, esta situación es nueva, esta experiencia, digamos, de dictar clases virtuales, etc. Y bueno, estamos aprendiendo. Hoy estoy usando este programa OBS que les dije, quería usar este programa, pero bueno, no pude usarlo, así que bueno, acá quedó todo grabado. Esto lo pueden acceder ustedes, así que no hay problema. Básicamente me quería concentrar en las opiniones que ustedes mismos hicieron. Bueno, acá ahora ya llego a la parte donde están directamente las opiniones, etc. Bien. A ver, bueno, ya llegamos. Como vieron, nos detuvimos bastante en la discusión. Acá registra todo, ¿no? Bueno, como lo que dije ayer, es importante felicitar a los compañeros y las compañeras que hicieron los trabajos, así que bueno, un poco también eso es importante retomarlo y decirlo. Bueno, bien, denme un segundo. Ahora va. Bien. Bueno, vamos a empezar por algunas cuestiones más generales que yo anoté también en otro. Bien. Una cuestión que tenemos que retomar, yo acá me voy a ayudar del pizarrón que en su momento hicimos en clases. ¿Se acuerdan ustedes que lo tienen que tener copiado, ¿no? Estoy usando el pizarrón de Nabel, que le saco una foto a su texto. Yo no guardé el mío por error, estaba bastante lindo. Es en la cuestión de que estoy acá, ¿no?, en la diferencia entre concepto y categoría, ¿no? Acá lo estoy subrayando. Y se acuerdan que nosotros habíamos hablado que el tiempo histórico, bueno, nos relacionaba con la acción política, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el concepto y la categoría. ¿Qué quiere decir esto? Lo quiero retomar porque ahí un poco en la exposición sobre Koselleck me parece que había que reforzar un poco esta idea, y me pareció que después saltó a la discusión cuando lo volvimos a ver, digamos, ayer en el chat. Cuando yo hablo de concepto, o sea, ustedes piensen, la idea de categoría en Koselleck se relaciona con lo que mismo él plantea después cuando habla de la noción de tiempo histórico como una noción antropológica. ¿Qué quiere decir? Antropológico no está planteado en el sentido de ser un concepto de la teoría de la antropología, de la disciplina antropología, es decir, del estudio de los otros, ¿no? Del estudio de los no occidentales en el sentido más clásico, o en el sentido de etnografía, digamos. No en ese sentido. Se plantea antropología en un sentido más filosófico, que quiere decir una característica, si se quiere, universal, o estoy forzando un poco la idea de lo que plantea antropológico, pero sí en el sentido, digamos, que es una característica básica o una característica común al conjunto de los seres humanos, ¿no? Eso sería antropológico, es decir, la idea de que los seres humanos experimentamos el tiempo a partir de la idea de la experiencia y de la expectativa, o no a partir de la idea, sino como experiencia y como expectativa, es decir, como experiencia en el sentido, digamos, de tener experiencias del pasado, y como expectativas del futuro, ¿tá? Es decir, la experiencia del pasado y la experiencia del futuro o expectativa serían características básicas, ¿no?, generales. Ahora,
estas categorías básicas generales no nos dicen el contenido concreto, no nos hablan del contenido concreto de la forma de esa experiencia. ¿Ah? Es decir, yo puedo experimentar el pasado de una multiplicidad de formas y puedo experimentar el futuro como expectativa de una multiplicidad de formas, ¿no? Por ejemplo, hoy claramente estamos viviendo una forma de experimentar el pasado nueva, ¿no? Una forma nueva de experimentar el pasado. Entonces, a partir de la pandemia, que claramente tiene pocos puntos de referencia en otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, si alguno lo desea, un libro que fue escrito inmediatamente posterior a la pandemia, digamos, de la peste negra, en el siglo XIV, siglo XIII, fue el de Camerón de Boccaccio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace poco lo estuve releyendo, los primeros capítulos tienen referencias claras, digamos, a esa situación. Y, bueno, nada, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí una forma de experimentar una situación de la peste. Nosotros, nuestra sociedad, y tal vez, digamos, de manera, es una situación inédita, entonces estamos experimentando, reconfigurando, recalibrando nuestros conceptos de tiempo, ¿tá? Nuestros conceptos de tiempo, fíjense, estamos calibrando a partir de la expectativa y de la experiencia del pasado, ¿no? Fíjense cómo, o sea, las categorías, porque la distinción entre categoría y experiencia tiene que ver más con una cuestión técnica, digamos, del vocabulario de Koselleck y de su, digamos, reminiscencia, si se quiere, más neokantiana, en el sentido de que son la expectativa del futuro y la experiencia del pasado las que nos posibilitarían tener tiempo histórico. Es decir, es nuestra capacidad, por eso es antropológico, es nuestra capacidad de experimentar el tiempo lo que nos permite acceder a las específicas formas concretas de la experiencia histórica. ¿Por qué esas formas concretas de la experiencia histórica son conceptos de experiencia histórica? Bueno, eso tiene que ver con la idea de concepto de Koselleck. Para Koselleck, un concepto es una configuración específica de una experiencia en un tiempo y un lugar específico. Entonces, básicamente tenemos Koselleck retomando a Lowy y, bueno, retomando a otros autores, plantea básicamente que hay un concepto antiguo del tiempo, o sea, en la antigüedad configuró un concepto medieval o cristiano del tiempo y un concepto moderno del tiempo, ¿no? Y ahí estaría, si se quiere, Hartog en cuarto lugar, ya planteando que estaríamos en un momento, si se quiere, nuevo, o un concepto nuevo del tiempo. No habla él de la categoría no habla de concepto ni habla de categorías porque quiere salirse de la forma del vocabulario conceptual de Koselleck o el vocabulario teórico de Koselleck. Entonces él va a hablar de presentismo, ¿no? Y ya va a hablar de regímenes de historicidad, etcétera, digamos, ¿no? Entonces él está saliendo, fíjense que yo acá puse un signo distinto porque está saliendo de esta forma de tematizar tiempo histórico, ¿no? Acá fíjense que yo, ¿por qué? En parte porque yo lo que les planteaba es que dentro de este concepto del sujeto era universalizante y quedaban un montón de cosas fuera. Por ejemplo, quedaban las formas específicas de experimentar el tiempo no europeas, a partir de otras formas de espacio, ¿no? Entonces era una mirada en cierta medida colonialista y eurocéntrica de pensar la relación entre el tiempo histórico, porque justamente lo que no quedaba dentro de este concepto era el concepto de espacio. O sea, no articulaba esta noción de tiempo una relación con el espacio, ¿correcto? Entonces, básicamente un poco esa sería la primera cuestión que quiero recuperar. Entonces, la diferencia entre concepto y acción es, entre concepto y categoría, es que la categoría es lo que posibilita los conceptos, ¿no? Los conceptos son configuraciones específicas, es decir, por eso son los conceptos de tiempo histórico son múltiples, ¿no? O sea, pueden superponerse los conceptos de tiempo histórico. Por ejemplo, en este momento puede haber configuraciones, digamos, presentistas o, si se quiere, distópicas acerca del tiempo histórico, los conceptos específicos que estén circulando, por ejemplo, la idea de que el futuro está completamente, digamos, un futuro clausurado, etcétera, pero mundano, ¿no? Mundano en el sentido, digamos, de que es una distopía que se realiza en la Tierra, digamos, ¿no? Se quiere una idea distópica en el sentido de apocalíptico, pero no, lo digo metafóricamente, apocalíptico. Perdón.
En cambio, puede haber gente que, recuperando un concepto cristiano de temporalidad histórica, viva o perciba, experimente la actual pandemia de una forma apocalíptica en el sentido literal, digamos, ¿no? Como el fin del mundo. Bueno, en esa discusión, en esa multiplicidad de formas de experiencia del tiempo, por eso son conceptos diferentes que operan de manera diferente. Obviamente puede haber conceptos más hegemónicos que otros, puede haber conceptos que sean marginales, etc., ¿no? Entonces, primera cuestión acerca de nuestro vocabulario. Bien. Después también había como una discusión acerca en la exposición de la compañera, si no me equivoco, había como una cierta idea de la determinación biológica entre la experiencia y la expectativa, ¿no? Ahí es interesante, digamos, que haya reparado en esta cuestión, porque justamente hoy estamos, es decir, ahí había varias cuestiones. Por un lado, el tiempo biológico, en el sentido más abstracto, es un tiempo, se quiere, no humano, en el sentido de que, por ejemplo, el tiempo del virus, ¿no? El tiempo del virus es un tiempo que no solamente lo podemos percibir o experimentar a partir de las ciencias naturales, básicamente a partir de la biología. Hay una segunda idea, digamos, de que podemos pensar la idea de la diferencia entre experiencia y expectativa a partir de la cuestión biológica, que es, por ejemplo, a partir de la esperanza de vida, ¿no? Como por ejemplo, cómo hoy colisiona nuestra esperanza de vida en relación a los sistemas, la crisis de los sistemas sanitarios o la masividad del mundo, etc., ¿no? Entonces, ahí hay que tener bien claro qué queremos decir. Si queremos hablar como determinación biológica en el sentido más general, por ejemplo, de la biología, de la biología como ciencia natural, que es una forma de pensar el tiempo, y otra forma en el sentido más de la vida, ¿no? De la vida humana, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones que me parece que habría que retomar. Bien. Voy a ver qué es lo que hay acá. A ver, que no me quiero... Bien. Acá, bueno, vamos a avanzar. La dificultad de la aventura del texto de Ben Said, ahora voy a ir en breve sobre el texto de Ben Said. Quiero terminar esto con lo... Bueno, filosofía de la historia en Tocqueville, Spengler y Toynbee. A ver, yo tengo algo anotado sobre eso. Rápido no lo van a... Bien. Había otra diferencia. ¿Cuál era la diferencia en que se relacionaba entre los modernos, ¿no? Entre los griegos y los modernos. Bien. Vamos a Lowe. Primero, acá yo anoto, esto es un apunte mío, nosotros carecemos de los supuestos religiosos que hacían para los griegos transparente el futuro. En segundo lugar, o sea, ¿qué quiere decir esto? Primero, cuando nosotros pensemos en la temporalidad de la antigüedad anterior al cristianismo, la antigüedad clásica griega y latina, lo que tenemos que comprender es que para ellos el orden del mundo, en sentido ontológico, es decir, desde el punto de vista del ser, había justamente, si ustedes, para tomar una idea que para ustedes es bastante cercana, en el caso de Platón de la República, recuerden que él, cuando habla de la alegoría de la caverna, él lo que está describiendo es un mundo donde hay una realidad, la realidad siempre es una copia degradada de una idea, ¿no? Esto, es decir, la idea es la verdadera realidad o lo real, y en todo caso lo que nosotros percibimos como real es lo aparente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan la alegoría de la caverna? De que lo que ve el habitante de la caverna no es más que una ilusión, o si se quiere, una apariencia de la verdadera realidad que es lo que yace fuera de la caverna. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que la realidad, siempre, la realidad que percibimos con los sentidos, tiene un estatuto menor
tiene un estatuto menor, tiene una escala menor en el ser, ontológicamente hablando, es decir, es de una realidad degradada en función de otras realidades superiores, como por ejemplo pueden ser las ideas, en el caso de Platón, o mismo en el caso de Aristóteles, donde él piensa, digamos, en una metafísica, ¿no? Hay un orden del mundo, de la realidad, que yace más allá de lo que nosotros percibimos, ¿no? Esa idea de una metafísica, es algo que está más allá de la física, más allá de lo aparente, ¿no? Obviamente diferencian mucho la filosofía de Platón y Aristóteles, y no es un tema mío, así que no me voy a meter, y tampoco podría hacerlo con solvencia, pero básicamente la idea es esa, ¿no? De una realidad que la realidad que se nos presenta a los sentidos siempre está degradada, ¿no? O es una realidad de menor cuantía, de menor calidad o inferior categoría que la verdadera realidad, que es la del mundo de las ideas o del mundo de las esencias, diría en Aristóteles, ¿no? Entonces ya la historia va a tener también un grado menor de conocimiento, ¿tá? Entonces la historia va a tener un grado menor de conocimiento. Entonces lo que transcurra en el mundo histórico siempre va a tener un carácter corrupto, lo mismo que transcurre en el orden de lo político, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que transcurre en el orden de lo cósmico, del movimiento de los planetas, etc., siempre va a tener un orden más elevado. Por eso se va a hacer considerar verdadera sabiduría, ¿no? En esta cuestión. Entonces, nosotros carecemos de los supuestos religiosos, de los supuestos filosóficos, que para ellos hacen transparente el futuro. ¿Por qué? Porque, de hecho, ese futuro, justamente, como la realidad, digamos, en la que acontece la historia, es una realidad que es corruptible, sigue las mismas leyes de otras entidades que son corruptibles. Por ejemplo, las entidades naturales, que tienen un comienzo, una naturaleza y un fin, ¿no? Un desarrollo y un fin. Por ejemplo, las plantas, ¿no? O hay un fruto, una flor que después da un fruto, que después de ese mismo fruto nace una nueva planta. Entonces, ese ciclo natural que representa el ciclo de la corrupción y de la generación, por eso la realidad histórica tiene la misma categoría, digamos, pertenece a la misma esfera del ser que ese tipo de ciclo. Por eso la realidad, por eso la historia es cíclica, digamos, porque al estar equiparada, digamos, al mismo orden de otros fenómenos corruptibles, seguiría o se organizaría en el mismo sentido, ¿tá? Por eso se podía decir que el futuro estaba predestinado, es decir, porque ya había un orden que se podía captar, ¿no? En tercer lugar, los modernos no creían ni en la providencia ni en la fatalidad, solamente creían en sí mismos, ¿no? Es decir, había una ruptura en relación había una ruptura en los supuestos religiosos, había una ruptura en relación al futuro, porque el futuro, aunque nosotros, los modernos, secularizan el fin del mundo, la escatología cristiana, lo secularizan, es decir, de manera tal de que como promesa de un fin del mundo, ¿no? Pero no hay un conocimiento de cómo va a ser ese fin del mundo, sino que hay solamente presagio, etc. Una idea de profecía. En cambio, acá, digamos, conocer la naturaleza de ese mundo corruptible, los griegos, podía permitirnos conocer el futuro, digamos, ¿no? Por eso se podía predecir los oráculos, etc. Los modernos no creen ni en la providencia ni en la fatalidad, solo creen en sí mismos. Acá es muy importante porque el nuevo sujeto es el sujeto humano, ¿no? Básicamente es un sujeto occidental, cristiano y masculino, ¿no? Que no lo dice Lowell porque no está en esa situación, pero nosotros podemos agregarlo. Y por último, la fe judía y cristiana ha desnaturalizado el concepto de historien, en el sentido de que las historias son plurales, y ha invalidado la posibilidad de que el futuro sea conocido como hecho, es decir, ¿no? Ya el futuro puede ser conocido solamente como profecía en la fe cristiana, por lo cual a nosotros también es difícil pensar en poder conocer el futuro en cuanto a lo que va a acontecer, digamos, ¿no? Bien, y ya que estoy con Lowy, sigo con la pregunta acerca de Toynbee, Tocqueville, Spengler y Toynbee. Bien, entonces, la pregunta era, ¿por qué las concepciones de Tocqueville, Spengler y Toynbee tienen elementos de filosofía de la historia? Sí, ¿por qué, digamos, no?
Para Tocqueville, anoto, la democracia funciona como una filosofía de la historia, ya que todos los que promueven acontecimientos son instrumentos en las manos de un poder que dirige a la historia, ¿no? Entonces ahí un poco la idea de esa de Tocqueville que escribió en La democracia en América, de que Norteamérica no hacía más que mostrarle el futuro a Europa, ¿no? Entonces, digamos, como eso era un acontecer que era inevitable, Tocqueville expresa su deseo de que este proceso providencial sea dirigido y limitado por la previsión y la voluntad humana, ¿no? Entonces, ahí aparece el Tocqueville conservador, ¿no? Un noble que va a América y ve ese proceso y dice, bueno, contengámoslo, dirijámoslo, limitémoslo por medio. Su filosofía de la historia brinda un sentido general a toda la evolución histórica en torno a la providencia de la democracia. O sea, el advenimiento de la democracia parece como algo inevitable en Tocqueville. En cambio, Spengler forja una filosofía de la historia basada en el supuesto de que el curso de la historia está en sí mismo determinado por la necesidad. La historia carece de un objetivo y propósito si no está dirigido por la voluntad de Dios o por la voluntad del hombre. Cuando Spengler procede a definir su concepto supremo de destino, introduce la noción de un tiempo histórico no cíclico dirigido hacia el futuro. Su patos va desde la confusión del deseo de un futuro abierto a la posibilidad de la aceptación de una consecuencia determinada. Obviamente no nos vamos a detener en la posición de Spengler, solamente digamos la idea es tratar de captar lo que dice Lowy. Habría que hacer un estudio específico de su posición. Y por último, Toynbee, otro historiador que toma como referencia a Lowy, pone énfasis en el ritmo periódico de los ciclos, repitiendo el modelo de génesis, crecimiento, decadencia y desintegración del que yo les hablaba antes. Al propio tiempo intenta extraer este proceso histórico natural un objeto y un significado. La historia hace así una transición perpetua del hombre con su entorno. Presenta una visión unificadora de la historia de la humanidad, comprendida por un estudio de las civilizaciones que la conforman. Bueno, esta visión histórica universal ahora está bastante siendo retomada y Toynbee puede ser un antecedente, de hecho lo he trabajado, por aquellos que hablan de esta nueva historia global, etcétera, en la que podamos trabajar más adelante, como corrientes nuevas, ¿no? Que hablan de una totalidad. Bueno, por ejemplo, ahora la biología parece ser un factor, ¿no? Global histórico. Bien, voy a ver qué otras preguntas formular. Bueno, Bloomberg en general, a ver. Bueno, acá estamos, ¿no? Había notado diferencia entre el concepto de categoría. El Estado cumple la función de la Iglesia, ahí no me acuerdo quién planteó esto. Sí, en el sentido, hay que clarificar que cumple la función de la Iglesia en el sentido de que desterra la idea de, o sea, el Estado, los estados absolutistas y después los estados modernos, seculares, ya directamente lo que hacen es expropiar a los oráculos, digamos, a los profetas y a los adivinos, etcétera, de esa función, digamos, de ser de la función de la profecía. Entonces lo que aparece es la idea del pronóstico que reemplaza la profecía, pero no en el sentido secularización, digamos, una secularización. Ahí habría que discutir muy preciso, digamos, si con lo de secularización, que me parece que la exposición es muy clara en relación a lo que plantea, sino, digamos, más allá de la función que cumple la idea de pronóstico que reemplaza la idea de profecía, también es importante entender que el Estado con el pronóstico organiza el tiempo, ¿no? Así, la profecía también tenía esa función, pero ahora esa función que antes era la Iglesia, ahora la cumple el Estado, digamos. Eso es lo que quiere decir un poco Lowy, y ahí está la discusión de la secularización, que no me voy a meter porque me parece que está muy bien la exposición, me parece que con eso alcanza. Más adelante yo voy a decir algo porque está. Bien, esto después, esta discusión de filosofía de la historia en sentido especulativo, me parece importante aclararla, después la voy a retomar en el próximo, cuando hagamos lo de la unidad número 2, porque hay que distinguir, cuando estos autores están hablando de filosofía de la historia, Koselleck también creo que lo dice, o sea, como que la filosofía de la historia cumple esa función de cumplir, digamos, un rol
ordenador en relación al futuro, están hablando de la filosofía de la historia, no en el sentido de que nosotros las practicamos, sino en el sentido de la filosofía de la historia, por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Tal vez podemos pensar la filosofía de la historia hasta Marx, ¿no? Es decir, cómo Marx en un punto destruye la filosofía, hasta Hegel, por ahí es el último gran filósofo de la historia, Hegel. Entonces, cómo destruye esa mirada, digamos, ordenadora del tiempo, ¿no? De la filosofía de la historia. Y a partir ya del siglo XX, la filosofía de la historia, Lowy, inclusive a partir de Nietzsche, podríamos decir, todo el largo. Es decir, por un lado hay una disolución de la filosofía de la historia en el sentido de filosofía que hablaban de cómo había sido el pasado y pronosticaban acerca de cómo era el futuro. Y ahí surge efectivamente la filosofía, se separa de la historia y emerge la historia como ciencia histórica durante todo el siglo XIX, o por lo menos hay un intento, digamos, de fundarla como ciencia histórica, que eso lo vamos a ver después, pero al mismo tiempo, en el siglo XX la filosofía retoma la cuestión del tiempo, sobre todo a partir de la crítica de Nietzsche, bueno, y de todo lo que pasa durante el siglo XIX, que nos vamos a dedicar a ver en la unidad 2 de la separación entre ciencias del espíritu y las ciencias naturales, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se fundan las disciplinas humanísticas por un lado y las ciencias naturales por el otro, pero en ese sentido lo interesante es pensar cómo la filosofía de la historia ya en el siglo XX es una empresa enteramente crítica. No es que no tenga carácter especulativo algunos filósofos de la historia, pero ya la filosofía de la historia pierde la pretensión global de dirigirse, digamos, hacia un ordenamiento general de la historia, una comprensión general de la historia, ¿no? Puede ser que todavía inclusive resurjan, digamos, intentos especulativos, digamos, de captar la totalidad del tiempo. Inclusive podemos pensar que hasta mismo Koselleck, digamos, con su idea de experiencia y expectativa, hay un elemento especulativo, digamos, de captar de vuelta el desenvolvimiento histórico, pero no me voy a meter en eso, pero sí, digamos, ya la filosofía de la historia pierde propiamente, digamos, el carácter especulativo general y aparece como una filosofía crítica en el sentido de que toma la historia y el conocimiento histórico como su objeto de estudio. Y empieza, por ejemplo, a discutir la noción de tiempo histórico, que es un supuesto del conocimiento histórico que no aparece como tal. ¿Se entiende lo que quiero plantear con ello? O sea, en ese caso, revisen el texto de Danto, que plantea la distinción entre filosofía especulativa y filosofía analítica, aunque la idea de Danto apunta más a una epistemología de la historia, ¿no? Pero de todas maneras es útil para pensar, digamos, esa discusión. Bien. A ver si queda algo más sobre esto antes de pasar. Esto no me acuerdo. Bueno, en todo caso que me lo repita alguien y lo aclaro por separado porque no recuerdo. El progreso como una fatalidad, una destrucción, no recuerdo. En todo caso, lo que me parece importante retomar la idea de progreso es que lo que Koselleck quiere denunciar, y por eso es como un conservador Koselleck en un punto, es que él, y que es lo que yo le planteaba un poco ayer en el video, en el chat, es que Koselleck aparece como un conservador, porque en última instancia lo que él piensa es que la idea de progreso que la filosofía de la historia impuso durante la Ilustración como el resultado lógico del desarrollo histórico y como la consecuencia natural de la evolución histórica, en última instancia termina siendo una forma de clausurar la historia. Es decir, no hay otra cosa más que progresar, ¿no? Esa es un poco la discusión, digamos. O sea, y él lo ve de una manera conservadora porque dice, bueno, eso es imponerle un fin a la historia, imponerle un desarrollo a la historia. ¿Por qué? Porque Koselleck está pensando básicamente, sobre todo, en discutiendo contra la izquierda y el comunismo, y también contra las democracias, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué? Piensen, ¿no? Por eso es un conservador. Dice, ¿por qué es, digamos, el único desarrollo posible e inevitable el desarrollo de la democracia, tanto social como política, ¿no? Entonces, Koselleck un poco
resistiría esta idea. A nosotros nos parece, digamos, es una idea conservadora, claramente es una idea conservadora, pero lo que tiene de interesante es su rebelión contra la idea de imponer una finalidad histórica, ¿no? Nosotros la podemos pensar de otro lugar, por ejemplo, pensemos la del presente, ¿no? Yo creo que habría que ver cómo se reconfigura todo a partir de esta pandemia, pero básicamente hasta hace 20 días atrás, un mes atrás, no había forma posible de pensar un horizonte postcapitalista. Entonces, eso también es una forma de imposición del futuro, ¿no? Piensen en esa idea. O sea, ¿por qué estaba clausurada la idea de pensar un futuro como un futuro no capitalista? Entonces, Koselleck lo hace de manera conservadora, es decir, ¿por qué nos imponen, digamos, la idea de un desarrollo, de la ampliación de la democracia social y política como un único horizonte posible? Obviamente porque él no considera, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con la democracia política y tampoco con la democracia social, es un conservador, como yo les conté en clase, digamos, sus directores de formación, de tesis, etcétera, son pensadores profundamente conservadores, inclusive con vínculos con el conservadurismo alemán y con el nazismo, obviamente, pero más allá de esa, digamos, cuestión política particular, en términos teóricos, él es interesante cómo se revela contra la idea de que el futuro está clausurado. Es decir, si vos me decís que lo único que el desarrollo natural de la historia es el progreso, me clausurás el devenir histórico. No me das oportunidad para que yo me vuelva sujeto de la historia. Un poco en eso Koselleck es interesante, y me parece que es interesante en el sentido también de pensarlo en su dimensión subversiva, ¿no? A esta idea. Es decir, bueno, no me vengas con que el desarrollo histórico es inevitable, ¿no? En ningún sentido, ni de izquierda, ni de derecha, ni capitalista, ni anticapitalista, y ahí retomar un poco lo que queda planteado acá, que es la discusión entre el tiempo histórico y Ben Said, ¿no? Me da pie para plantear eso, porque justamente Ben Said dice, bueno, hay una pluralidad de tiempos históricos que se superponen y que no son solamente los tiempos, digamos, que en nuestra época histórica específica, dice, hay una pluralidad de tiempos que tienen que ver con las temporalidades del capital, que son los tiempos de las crisis, de los tiempos, si se quiere, para hablar como decía Lenin, ¿no? del imperialismo, etapa superior del capitalismo, que dice, bueno, es la época de crisis, guerras y revoluciones, ¿no? Entonces, Ben Said, ¿qué quiere decir? Bueno, Ben Said quiere decir, no clausuremos el tiempo histórico como algo en el cual no hay una dimensión económica de la temporalidad. Dice, no excluyamos a la economía de la temporalidad, porque la economía tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Y ahí está la discusión de la ontología que él opone Marx contra Heidegger, porque dice, bueno, Marx lo que plantea en todo caso no es una ontología una ontología de donde la economía sería el núcleo de la realidad social, sino lo que dice que justamente en el capitalismo específicamente hay un desarrollo, digamos, lo económico juega un rol preponderante y articula el conjunto del ordenamiento social. Entonces, de ese lugar, que es una ontología crítica o negativa, diría, solamente se puede pensar, dice Ben Said, a Marx como una ontología en el sentido negativo, es decir, como una crítica del orden social, ¿no? Por eso lo negativo tiene que ver con la crítica, no como una descripción o como una articulación, digamos, de la realidad, sino básicamente si se quiere, de la captación de los mecanismos de la disolución de la realidad a partir de las crisis económicas. O sea, como las crisis. Inclusive ahí yo creo que hay que hacer justicia, digamos, y esto es más, si se quiere, una opinión personal, en el sentido de decir, bueno, en un sentido, y hoy lo hablaba con un amigo a la mañana, en un sentido la pandemia también muestra la contradicción orgánica de un modo, es decir, el capitalismo o la modernidad, si quiere, para decirlo de manera más amplia, ha logrado desarrollar la esperanza de vida a un límite que es contradictorio con la biología y al mismo tiempo, es decir, ¿en qué sentido es contradictorio con la biología, no? O dicho de otra manera, el sistema de salud actual es contradictorio con la esperanza de vida. Es decir, es tan masivo la vida humana en la Tierra, somos 7.700 millones de personas,
Y es tan masivo la vida humana en la Tierra que la biología desarrolla, digamos, lo que antes parecía tan masiva y tan globalizada, tan unificada a partir de los medios de comunicación, de los aviones, etcétera, etcétera, que hubo una cuestión, digamos, que en otra época hubiera tardado tal vez una enorme cantidad de tiempo en desarrollarse por todo el mundo, en desparramarse por todo el mundo como un virus, hoy lo hace apenas en meses, en meses. Empezó esto en diciembre, octubre, diciembre, y ya estamos en marzo y está esparcido por todo el mundo. Entonces, hay una contradicción entre la esperanza de vida, entre el desarrollo de los sistemas de salud, la biología de los virus. Es decir, hay una serie de componentes que entran en contradicción unos con otros y todos entre sí, que hace en cierta medida, digamos, actualiza esta idea de una ontología negativa, ¿no? De cómo el ordenamiento social colapsa frente al propio desarrollo de las posibilidades. Sí, podemos vivir 90 años, pero no podemos permanecer, digamos, no podemos enfrentar un virus, ¿no? que amenaza a matar a todos los mayores de 60, o pone en peligro o en amenaza de sobrevida a los mayores. Entonces, ahí hay una tensión que me parece que es interesante pensarla a partir de Marx. Por ahí, no sé si soy claro y me voy de tema. Bueno, no quiero demorar mucho más. A mí me parece que es muy bueno el texto que produjeron las compañeras, y yo no soy de la idea de producir textos de resúmenes, ¿no? Si en todo caso hay muchas dudas a partir del texto de los compañeros y las compañeras, nada, nadie planteó ninguna pregunta en particular ayer específicamente. A ver, yo en este momento no tengo, voy a revisar el documento de Ben Said, que no lo tenía abierto. Denme un segundo. Está en mi computadora. No encuentro lo de Ben Said. Salvo que no les haya entregado nada, pero yo creo que les había entregado. No, eso es de otro curso, perdón, disculpen la prolijidad. No logro encontrar. Bueno. En el caso de Ben Said no. Obviamente requiere, digamos. Había una pregunta en relación a Ben Said, que era la cuestión, digamos, de los. En Ben Said hay como. Bueno, en todo caso, si sigue habiendo muchos problemas con Ben Said, agrego un videito corto, pero no me parece. Bien, punto 6 del cuestionario de Koselleck, a ver. Punto 6 del cuestionario de Koselleck. ¿Cómo se relaciona la noción de aceleración con la de tiempo histórico? Bien, bueno, esto es interesante porque tiene que ver con la discusión, digamos, de la secularización. La aceleración sería una de las características del tiempo, de la experiencia moderna del tiempo propias de la modernidad. Lo digo de vuelta. La aceleración sería una de las formas propias, digamos, de la experiencia del tiempo moderna, nueva. Es decir, es lo que detecta Koselleck. Koselleck, que si ustedes leen el texto, él dice, bueno, el texto, ¿para qué empieza a hablar del cuadro, de ese cuadro de Altorfer? Justamente porque él, en lo que ve el cuadro, dice que, bueno, hay una continuidad. La forma en que era experimentada la guerra contra los turcos era experimentada de la misma manera en la cual el Imperio Romano se había enfrentado a sus enemigos, ¿está?
es decir, a Oriente, a los persas, perdón. Entonces, la forma en que era experimentada la lucha contra los turcos era la misma forma en que era experimentada la resistencia del Imperio Romano contra los persas. Fíjense, o de los macedonios contra los persas. Entonces, fíjense, hay una continuidad acerca de la experiencia, ¿no? Más bien, es decir, el mundo había cambiado, pero al mismo tiempo se había permanecido en la lucha entre Occidente y Oriente, por ejemplo. Pero en cambio lo que percibe Koselleck, a partir de un rastreo de fuentes, es que hay una ruptura en la modernidad y que una de las características de esta ruptura en la modernidad es la idea de una aceleración del tiempo. Vivimos una realidad acelerada. Bueno, ahí es interesante porque habría que pensar, digamos, ¿no? Es decir, vamos de manera decisiva y sin pausa hacia el progreso. Esa es un poco la aceleración moderna. Y esa aceleración moderna, ustedes piensen, por ejemplo, a mí se me viene a la mente la imagen de la locomotora, ¿no? Como metáfora de la modernidad y de la cuestión de la aceleración, ¿no? De la idea de la aceleración, que se relaciona claramente con la idea de progreso. Es decir, cómo lo que acelera la acción lo que acelera la acción del hombre es la idea de progreso. Y acá es interesante, hay un detalle que bueno, la aceleración también, como sería una aceleración de carácter tecnológico, en un punto, esa aceleración de carácter tecnológico también marcaría una especificidad distinta de la secularización. Ya no sería, la tecnología ya no es un elemento que pueda ser pensado como secularización de la Edad Media, porque es una innovación completamente moderna, ¿no? Bueno, ahí hay que ver, porque, bueno, la idea de aceleración también colapsa un poco, o hay que repensarla, en relación a la idea de presentismo. O sea, vivimos sociedades aceleradas, pero que no van a ningún lado, ¿no? Eso un poco sería la idea de presentismo de Hartog. Vivimos en acelerada, en sociedades donde permanentemente nuestra vida parece estar sacudida por un montón de situaciones de advenimiento, de situaciones que no podemos controlar y un ritmo frenético, pero al mismo tiempo eso colapsa frente a una idea de futuro que por lo menos hasta la pandemia, repito, parecería como una idea de futuro que solamente prometía la catástrofe. Yo creo que la pandemia lo que tiene interesante en que la catástrofe parece haberse vuelto real, digamos, ¿no? O por lo menos algunos de autores, digamos, la tematizan de esa manera como la posibilidad, digamos, efectiva, digamos, de que el futuro llegó, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algo interesante. ¿Qué papel juega la noción del progreso en la definición del tiempo histórico? Bueno, esto, ¿no? La idea de progreso también es como, por un lado, es la secularización de la idea, digamos, de la escatología cristiana, ¿no? Del advenimiento del reino de los cielos, pero al mismo tiempo es algo específicamente moderno porque el sujeto del progreso es el hombre, no ya Dios. Ya el hombre no es testigo, la humanidad no es testigo, digamos, de algo que no produce, sino que es algo en la cual participa activamente para traer ese progreso, es sujeto del devenir histórico. Ahí había algunas distinciones, también podríamos discutir bastante el carácter de la escatología, pero bueno, no quiero ir bueno, ¿qué más? Bueno, y esto, ¿no? La pregunta 8. ¿Cómo se relaciona la noción de tiempo histórico con la experiencia y la expectativa? Básicamente es como les planteaba antes. O sea, la experiencia y la expectativa es de lo que está hecho el tiempo histórico, por decirlo de alguna forma. La experiencia y la expectativa son las capacidades antropológicas que nos permiten experimentar el tiempo histórico. Sin experiencia, sin experiencia del pasado y sin expectativa del futuro, no podríamos tener una noción de tiempo histórico, diría Koselleck. Porque son justamente los que nos permiten experimentar el pasado y el futuro. O sea, la experiencia es lo que nos permite experimentar el pasado y la expectativa es lo que nos permite experimentar el futuro. Entonces, la capacidad de experimentar el pasado y el futuro es lo que nos permite construir conceptos de tiempo histórico. Por eso no es lo mismo concepto que categoría. O sea, la categoría de expectativa tiene un carácter antropológico en ese sentido, es constitutiva, digamos, es lo que es condición de posibilidad del concepto, para decirlo en términos, digamos, conceptuales, en términos teóricos.
No, bueno, ya creo que respondí acá también. Bueno, ya más o menos fui agregando todo. ¿Tá? Acá tienen el pizarrón, revisen esto. Revisen esto. No, esto no lo quería hacer ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno. Creo que ya más o menos está. Acá está lo de la aceleración, ¿no? Que preguntaron, una aceleración. Bueno, esto no pude, no me puse a revisar el texto de Koselleck, pero me parece que va. Una historia circular básicamente es el concepto antiguo de tiempo, ¿no? Acá aprovecho para hacer una aclaración sobre Lowy, porque Lowy hace una pregunta y dice, bueno, ¿tiene sentido la historia? No. Acá anticipo la respuesta no. Para Lowy no tiene sentido la historia en sí para sí. Solamente tiene sentido la historia cuando la historia tiene un sentido, es decir, como hechos históricos, los hechos por sí mismos no tendrían un sentido, sino que siempre sería imputado ese sentido. Es decir, justamente esa es la denuncia que hace Lowy de la filosofía de la historia. La filosofía de la historia es la que le otorga un sentido a los hechos históricos, los ordena, los organiza y los dota de sentido. Pero los hechos históricos en sí mismos, por lo menos para Lowy, no tendrían un sentido. Solamente ese sentido sería post factum, o sea, posterior a los hechos. Y en gran parte de la epistemología y la ciencia histórica en parte tiene ese supuesto, ¿no? No, es polémico lo que voy a decir, pero en un sentido la idea de la historia supone que solamente a posterior de los acontecimientos podemos comprender el sentido. No es que los acontecimientos son claros y transparentes por sí mismos, ¿no? Aunque eso es una discusión compleja, pero bueno, ahí está, digamos, yo creo que la podemos empezar a responder. O sea, para Lowy la historia no tiene un sentido en sí mismo, la historia en cuanto a acontecimientos, sino que es la filosofía de la historia, él está pensando en el siglo XVIII, siglo XIX, es la que imputa un sentido al pasado, ¿está? Bueno, acá es muy importante distinguir el concepto de categoría. Bueno, habría que repensar todo esto del presentismo, digo, está interesante, nos sirve el texto, muy bueno, lo que un poco plantea Hartog, etcétera, léanlo, pero hay que ponerlo muy entre paréntesis porque evidentemente hay que ver, digamos, ¿no? Qué es lo que pasa con la cuarentena, digamos, qué es lo que pasa con la pandemia, cuáles son sus alcances, si efectivamente hay una crisis capitalista internacional, cuál es la profundidad de esa crisis, cuál es la respuesta a esa crisis. Si esto, digamos, todo digamos, yo no quiero hacer pronósticos, digamos, porque me parece que no es el sentido, pero habría que ver todas las consecuencias que va a traer todo esto y a partir de esas consecuencias, y ahí también aparece el Ensai, digamos, o sea, es decir, efectivamente podemos comprender que hay una crisis, o podemos acordar en que hay una crisis, pero en todo caso, lo interesante es cómo nos pensamos nosotros nuestra acción frente a esa crisis, ¿no? Ahí me parece. Bueno, acá está un poco lo que estábamos charlando. Esto está aclarar la antropología. Lo que plantea Tocqueville. A ver, bueno, un poco creo que expliqué ahí lo de la democracia, ya está. Bueno, acá un poco ya... Bueno, me parece que un poco estaría. Así que yo con esto voy a dejar. Un poco la idea es cerrar con esto la unidad número 1. Y después vamos a... los quería plantear una cosa, digamos, pero lo anticipo por acá. Vamos a ver si podemos en la unidad 2 ya empezar alguna otra forma de comunicación más fluida.
más interactiva, así que bueno, en todo caso nos escribimos y nos avisamos por otros medios. Este video termina acá, me parece que quedó más extenso de lo que yo hubiera querido, y en todo caso si hay dudas específicas, me las mandan y yo las puedo responder. Si a pesar de todo esto quedan dudas con los textos, etcétera, no duden en escribirme. Me mandan un WhatsApp, si me mandaron un correo, avísenme por WhatsApp, así por las dudas, porque como hay tanta cantidad de información dando vuelta, a veces uno se le pasa algo. Nada, estamos en contacto. Saludos.